Para nuestro proyecto, hacer el cambio con esta metodología de MyBatis, vamos a crear la siguiente estructura. Vamos a crear primero un paquete que se va a llamar MyBatis. Vamos a nuestra estructura, vamos a crearle nuestro paquete MyBatis. Actualizamos y dentro de MyBatis vamos a crear los mapeos. Ojo, no te olvides, si tú observas en el mapeo, esta primera parte es la interfaz, lo que nosotros ya hemos visto con la metodología anterior. Y esta segunda parte, este mapeo XML, vendría a ser tu gestión XML, nada más. Esa es la única diferencia. Lo de acá simplemente es configuración, tu famoso MySQL Connection, pero lo vamos a ver de otra manera. Como siempre es plantilla, así que yo te lo voy a proporcionar. Para crear este paquete mybatis.mapper, simplemente sería lo mismo, ¿no? Clic derecho, nuevo, paquete, otra vez sería mybatis.mapper. Ya está. Listo. Lo que vamos a hacer es llevar de la carpeta que ustedes tienen, vamos a copiar el archivo mybatis útil. Ya está. Vamos a copiarlo. Lo vamos a poner dentro de la carpeta. Pero acá hay un pequeño problema, mira. Salud, salud, salud. Exacto. Si tú lo pegas, pégalo en cualquier sitio nomás, como dice. Ahora, lo que tú tendrías que hacer es pegarlo dentro de ¿dónde? Dentro del paquete MyBatis. Entonces, acá hay un pequeño detalle. Ya está. Vamos a ver si sale. Vamos a ponerlo MyBatis. Vamos a ver si lo creó, porque acá está el MyBatis. Vamos a hacer es decirle, lo hemos puesto por ejemplo en la raíz, en el src. Y lo único que vamos a hacer es decirle que lo mueva al paquete MyBatis. Ya está. Y ahora sí, ya aparece tu paquete de MyBatis que tengo por acá. Y lo que hacemos es, lo redireccionamos o lo movemos a MyBatis. Simplemente le das eso y automáticamente aparece este paquete que estaba escondido, ¿no? Ahora, como estuvimos creando por acá, pues hay que actualizar, ¿no? O borramos este que ya no nos sirve. Bueno, pero en este archivo, si te das cuenta, nos manda unos errores, ¿cierto? Ahora, esos errores es debido a que no hemos copiado la librería. Entonces hay que copiar la librería, obviamente en la carpeta lib. Y ahí está, ya tenemos nuestro archivo MyBatis sin problemas. Una vez que hemos copiado nuestro archivo MyBatis, si te das cuenta, lo único que hemos hecho es copiar y pegar. Pero el MyBatis dice que para poder trabajar todo lo que es MyBatis va a necesitar un archivo llamado mybatis.config XML. Y este archivo mybatis.config tiene que estar en el paquete MyBatis. Entonces copiamos el otro archivo que se llama mybatis.config. Ya está. Ahora sí ya lo pegamos sin ningún problema en MyBatis. Este archivo es el que vamos a abrir. Y este archivo de acá es lo que para ti era el MySQL Connection. ¿Te acuerdas de MySQL Connection? Ya, este es tu MySQL Connection, pero visto desde la parte de MyBatis XML. ¿Por qué? Porque acá tenemos cuál es el driver que vamos a utilizar, cuál es el nombre de nuestra base de datos, ¿no? Usando localhost, cuáles son los datos de acceso de usuario y contraseña. Si recuerdas, cuando creamos el utils de MySQL Connection, nuestra base de datos se llama Cyberpharma, así que ese es el nombre que estamos o que vamos a seguir usando. Muy bien, en nuestro caso el localhost, ¿cuál es? Ahí está, no te olvides. Ojo, si es 3306 se puede agregar o tranquilamente se puede
omitir, igual funciona, ¿de acuerdo? Eso dependerá del equipo donde estemos trabajando, ¿no? Correcto. Muy bien, hasta acá, entonces, eso es lo único que tienes que hacer en el MyBatis config por el momento. Una parte importante, y anótalo, remárcalo, va a ser este mapper. Si te das cuenta, este mapper todavía está vacío. Pero aquí es donde vamos a definir algo en un momento. Entonces, si seguimos con nuestro esquema, eso sería el MyBatis útil y MyBatis config. Hasta ahí, fácil de hacer eso de acá. Así, vamos al MyBatis mapper. En el MyBatis mapper, lo primero que vamos a crear es, ¿qué cosa? Esta interfaz, que ahora, en esta metodología, se va a llamar con el nombre de la clase, pero agregándole mapper, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ya nosotros tenemos la interfaz acá. Ah, puede ser, ¿no? Pero vamos a crearlo desde cero para que te acuerdes. No. Claro, como paquete interfaz ya no. Exacto, ya en un momento lo eliminamos. Pero por el momento vamos a crearlo desde cero. Así que no te olvides, para crear una interfaz, clic derecho, nuevo, interfaz. ¿Qué nombre le vamos a poner? Usuario, ¿qué cosa? Mapper. Muy bien. A ver, ¿qué métodos creamos nosotros, si te acuerdas, en nuestra interfaz? Muy bien, creamos un método public in registrar usuario. Vamos a ponerle así. Y para registrar usuario, le estamos enviando todos los datos del usuario. Muy bien. Y además, ¿qué otro método creamos? Actualizar. Ya. Son los dos que creamos acá juntos en el laboratorio. Fue el validar. Creamos el public usuario. Uy, ¿sabes? Validar usuario. Donde le estamos pasando, mira, ¿qué le pasamos en el validar? Muy bien, el usuario y la contraseña o clave. Punto y coma. Ya está. Sin embargo, acá vamos a tener que hacer un pequeño cambio. ¿Qué es lo que pasa? Esta es nuestra interfaz, ¿de acuerdo? Quien implementa la interfaz va a hacer, ¿qué cosa? El archivo XML. Y ahora vamos a ver algunas diferencias y por qué vamos a ver un pequeño cambio acá. Pero hasta aquí debemos terminar todo. Entonces, lo que nos toca ahora es crear esta gestión. Pero para la gestión lo vamos a hacer utilizando un archivo XML. Entonces, ¿cómo creo mi archivo XML? Nuevo, otros, XML file, ¿de acuerdo? ¿Qué nombre le voy a poner? Para que no haya problemas, le voy a poner el mismo nombre, es decir, usuario mapper.xml. ¿Por qué, profesor? Porque este es un archivo que nos va a servir para configurar. Lo que va a faltar acá, o lo que falta, es una configuración. Y esa configuración es que la sacamos de esta plantilla. Correcto. Que ya se pasó, ¿no? Ya está. Lo pegamos. Y lo grabamos. ¿Cuál es el único cambio que vamos a hacer acá? Porque recuerden, esta es una plantilla nada más. La plantilla nos está ayudando en esta primera parte que es la configuración, donde le estamos aclarando que estamos usando un mapper, ¿de acuerdo? Es un mapeo, un DT que son las etiquetas. El segundo cambio que sí debemos hacer es esto. Este archivo usuario mapper no va a implementar la interfaz, ¿de acuerdo? Esto que tú ves acá es el nombre de la interfaz que tú vas a implementar. Lo que en tu gestión de usuario era poner implement
usuario, interfaz. Acá eso no lo hacemos así. Acá lo que vamos a poner en este mapper namespace es cómo se llama la interfaz. En nuestro caso es mybatis.mapper y el nombre de tu interfaz, ¿cuál es? Usuario mapper. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, en este mapper, en estas etiquetas que tenemos acá, vamos a empezar a implementar estos métodos. ¿Qué significa eso? Que si en mi usuario mapper tengo el método registrar, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá como comentario para acordarme cuál es el método que quiero hacer. Entonces, si quiero registrar un usuario, la etiqueta SQL que yo debería usar sería la etiqueta insert. Así que empiezo menor insert, enter, y ya tenemos nuestra etiqueta. En ID, muy bien, en el ID lo que colocamos es el nombre del método. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cuál es el nombre del método? Registrar usuario. Perfecto. Siguiente parámetro. ¿Este método tiene parámetros o no? ¿Sí? Entonces lo agregamos con control espacio. Mira la cantidad de atributos que podemos poner. Así que vamos a usar este atributo llamado tipo de parámetro. Entonces, en parameter type va ¿qué cosa? La clase del dato de entrada. En este caso, nuestro dato de entrada es una clase de tipo usuario. Pero, como esta clase es una clase personalizada, hay que ponerla de dónde lo estamos obteniendo. Lo estamos obteniendo del paquete de model. Así que eso sí lo dejamos igual. Muy bien. Ahora acá adentro viene la sentencia, únicamente la sentencia. ¿Cómo era nuestro insert o registrar usuario? A ver, si recuerdas, en tu gestión nosotros lo hicimos con un insert into tal, usuarios, bla, 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 todo esto. Ya. Todo eso que antes lo hacías en tu gestión, simplemente lo voy a poner acá. Plac. Listo. Insert into tal usuarios. Si es procedimiento, procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que los parámetros se asignan directamente de los atributos de la clase. Es decir, mi clase usuario para el nombre tiene el atributo nombre. Entonces, si yo quiero poner acá, de frente le pongo nombre. Pero este nombre es una palabra, así que hay que ponerlo de otra forma. Si tú ves, eso se pone con el símbolo de numeral. ¿Y qué más? Entre llaves. Esa es la forma como se pone. Numeral y entre llaves los datos. Así que si yo le quiero pasar el parámetro del nombre, la hago así. Siguiente parámetro del usuario, ¿cuál era? El apellido, así que le pongo Michi o numeral y entre llaves el atributo que me va a servir para el apellido. Obviamente es apellido. Ya está. Y así sucesivamente con todos los demás datos. Pregunta, ¿y cómo sería el método validar usuario? Vamos a copiarlo. Ya está. Lo pegamos con comentario. Recuerda, no es obligatorio el pegarlo como comentario, sino es como para tener referencia. Pero recuerda, este código lo estamos escribiendo dentro de la etiqueta mapper, no te olvides. El mapper es el que define todas estas gestiones que estamos haciendo. Mucho cuidado. Muy bien. Si nosotros queremos validar el usuario,
Y si recuerdas tu clase de gestión que vimos anteriormente, validar al usuario era con un procedimiento almacenado. ¿Ya está? Y este procedimiento almacenado utiliza ¿qué cosa? Dos parámetros, pero al final el procedimiento era una consulta. Es decir, acá no hay una etiqueta que diga menor procedimiento, eso no existe. Lo que tienes que ver es qué cosa hace ese procedimiento. Y en este caso, ese procedimiento hace un select. ¿Ya está? Que acá sea con procedimiento o sin procedimiento, eso es lo de menos. Muy bien. ¿Cuál es el ID para este select? Es validar usuario. Muy bien. Ahora, el siguiente atributo. ¿Qué parámetros tiene mi validar usuario? Ah, mira. Si tú sigues la misma idea de arriba, tú vas a decir lo siguiente. Este método validar usuario tiene un parámetro de tipo ¿qué cosa? String. Ya está. Y además tiene otro parámetro de tipo string. Pero acá viene un pequeño detalle. Si observas, solamente puedo poner, y muy importante, solo puedo poner un solo parámetro type. ¿Qué significa eso? Acá es una pequeña diferencia con el struct y el myBatis. Para poder usar esta librería, no puedo hacer lo que tú hacías con hasta LP2. Es decir, tú podías crear clase usuario, clase string, clave. Acá tú lo podías hacer, pero myBatis no te acepta eso. Tienes que pasarle un solo parámetro. Entonces, para validar necesito dos datos. ¿Cómo hago para pasarle dos datos, o tres datos, o cuatro datos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente reemplazar. En vez de tener dos datos, voy a crear uno que tenga estos dos. ¿Y qué puede ser? Puede ser así. Puedo crear un objeto de tipo usuario, donde en este objeto usuario voy a tener el dato del usuario y el dato de la clave. Y los demás datos no nos interesan. ¿Se entiende la idea? No habrá ninguna situación en la que requiramos de un parámetro de tipo entero y uno tipo string. Ya. Sí, puede pasar. ¿Qué tenías que hacer? Crear otra clase. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que tuviéramos un método que sea así. Public ArrayList. Ya está. Supongamos ArrayList de productos. Supongamos, ¿ah? Y le quiero decir listado por fechas o entre fechas. Listado entre. Y si yo tuviera que tener string fecha de inicio, string fecha final, esto sí lo haces hasta LP2. Con myBatis no se puede. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una de dos, crear otra clase, una clase intermedia o una clase temporal que tenga estos dos datos. ¿Se entiende la idea? A la clase. Exacto, esa sería la idea. myBatis no te soporta hacer esto. Así que para hacer eso, lo más práctico es crear una clase que simplifique o que una todos los datos que a ti te interesen. ¿Se entiende la idea? Eso es. Como no. Significa entonces que no puede trabajar tanto con la figura de Strass y myBatis al mismo tiempo. En cierto modo sí. Pero myBatis, que es lo que vamos a usar nosotros, porque ustedes van a ver en su siguiente ciclo otros framework, vamos a entender que cuando no puedo pasarle dos o más datos, la solución es crear una clase. En este caso, usuario, sí me permite el usuario y la clave. Si no me permitiera el usuario, tendría que crear otra clase, o en todo caso, agregarle a usuario los datos que necesito. Entonces, esta sería la solución. ¿Le puedo agregar los datos que necesito también? Sí, también. Pero con mucho cuidado.
Entonces, si ya tengo esta clase, mira, ya tengo esta clase, ahora, ¿cómo quedaría mi mapper? Ya no sería string, sino ahora sería de tipo usuario, que como es un dato personalizado, model.usuario. Ahora, otra diferencia antes de terminar este método y completar lo que va adentro. Si tú observas, estamos solucionando el que esto reciba como parámetro un objeto de tipo usuario. Pero cuando tenía dos parámetros o cuando ahora es uno solo, este método devuelve un objeto de tipo usuario. Ese es el resultado que se va a dar. Así que en la consulta, aparte del parámetro, si es necesario, vamos a tener ¿qué cosa? Un result type, un tipo de resultado. Y esto, ¿qué cosa es lo que me va a devolver? Un elemento de clase usuario. Así que otra vez me devuelve un modelo.usuario, que no necesariamente va a ser el mismo. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué en el insert, que se supone que me devuelve un entero, no le puse eso? Por una simple razón, mira. Si yo le quiero poner result type, no se puede. Los insert, actualizaciones, eliminaciones, devuelven enteros. Pero el método no tiene un parámetro, un atributo que devuelva algo. Eso ya es interno nomás. Claro, eso se sobreentiende, como dijo su compañero. Entonces, pero en la consulta sí es necesario esto. Entonces, acá adentro, ¿qué cosa es lo que va? ¿Cosa? Muy bien. Tendría que ir el procedimiento. Sin embargo, acá hay que tener mucho cuidado. Ojo. Si tú vas a poner el procedimiento, es válido. Yo le podría poner así. Entre llaves. Ya está. Yo le podría poner entre llaves. Y acá le tendría que poner ¿qué cosa? ¿Cuál es el dato del elemento usuario que quiero que pase acá? Se pone Michi, llave, y acá sería ¿qué cosa? Usuario. En el segundo parámetro, ¿cuál es el elemento que voy a devolver o que voy a pasar de este objeto usuario? Michi o numeral, ¿y qué sería? Clave. Nada más, así sería. Pero lo que hay que tener acá es mucho cuidado. ¿Cuál es? Es el pequeño detalle o gran detalle según como queramos verlo. El siguiente, mira, cuando tú ejecutas tu procedimiento almacenado, mira, mucho cuidado. Este es mi procedimiento almacenado, el que es valida acceso. Cuando tú ejecutes tu procedimiento en la base de datos, que es al final el que se traslada, tienes que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si tú observas, ojo, estos son los campos que se están devolviendo de este resultado. ¿Se entiende la idea? Estos son los campos. Ojo, mucho cuidado. Estos son los nombres de los campos. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado con esto? Exacto, porque cuando yo haga este llamado al procedimiento, internamente me va a devolver una tabla, supuestamente, con estos nombres. Y estos nombres son los que se van a pasar en mi objeto de tipo usuario. ¿Qué significa esto también? Que si mi tabla tuviese nombres como por ejemplo, imagínate que mi tabla tuviera, en vez de nombre, usuario, tuviese por ejemplo, usuario, vamos a ponerlo así para que se vea mejor, ¿ya? Si mi tabla tuviera usuario guión nombre, usuario guión apellido, qué sé yo, pues apellido, si tuviese guión bajo, usuario guión, no sé, pues fecha, así, ¿cuál es el resultado? El problema va a ser que acá me va a generar un error. ¿Por qué? Porque lo que espera que le pases acá son datos con esos mismos
nombres. ¿Se entiende la idea? Eso le pasó de repente en el examen a algunos cuando querían hacer un registrar y se daban cuenta que les salía nulo, porque no le estabas poniendo los get y set y por lo tanto no encontraba los nombres. Por lo tanto, sugerencia, si vas a usar un procedimiento almacenado con listados, asegúrate de que el listado que tiene tu procedimiento almacenado tiene o te devuelve los mismos nombres de tu clase usuario. ¿Se entiende la idea? Si no te devuelve uno o te faltan datos, lo más probable es que esto se caiga, porque lo va a trasladar directamente. Si tú no estás seguro o no quieres complicarte la vida, puedes hacer un select, pero vamos a ponerlo por acá. Recuerda, no es los dos, ¿no? Pero obviamente tú le pondrías el select, pero ya no utilizarías el asterisco, sino tendrías que poner exacto el nombre de los campos. Por ejemplo, si mis campos son, vamos a ponerlo por acá en usuario, código, yo le pondré código, coma, y le nombro cuáles son los campos que exactamente tengo. Si mis campos fueran con nombres de ese tipo, non, guión bajo, nom, esto, yo le tendría que poner así, select, usu código, as código. ¿Se entiende la idea? Usar los alias. Donde los alias vendrían a ser los nombres que tú le has dado, ¿dónde? En tu base de datos, en tu clase usuario. Estos mismos nombres, ¿de acuerdo? Si tú tienes los mismos nombres y estás seguro de que sí funciona, no hay ningún problema, puedes ejecutarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero si no, preferible ponerlo de esta forma: select el campo y su alias, select tal cosa y su alias, select tal cosa y su... ¿Por qué también esto? Porque a veces tu consulta tiene una forma de mostrarse y esa forma no es necesariamente lo mismo. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que simplemente hace que a veces falle estas consultas. Pero vamos a ponerlo con el registrar para probarlo, ¿ya? Entonces, voy a quitar esto. El único proceso que vamos a probar en este momento es el registrar y nada más. Entonces, si terminamos esto de acá con las observaciones, que hay que tener mucho cuidado, y ya después lo vamos a probar en la siguiente clase, el siguiente paso sería ¿qué cosa? ¿Paso lista? Sí. Ya que hemos creado nuestro mapeo, nuestra gestión, pero con mapeo, hay que completar. ¿Te acuerdas del MyBatis Config? Había un espacio que decía mappers vacío. Ahí está. Acá es donde tú vas a definir todos los mapeos que estás creando. ¿Cómo es eso? Voy a utilizar la etiqueta mapper y como resource o recurso voy a colocarle el XML, ese mapper XML que estamos creando. Pero mucho cuidado porque acá se separa no con puntos, sino con slash. Entonces le ponemos en el MyBatis Config, esta parte de acá, usamos la etiqueta mapper, le agregamos el atributo recurso y le ponemos pues de nuestro paquete MyBatis slash mapper slash cómo se llama el mapper XML que acabamos de crear. Usuario, no te olvides las mayúsculas, usuario mapper XML. Este es importante, lo habíamos recalcado. Con esto, si tuviésemos más mapper XML, esas gestiones, habríamos que agregarlo por acá, ¿no? Listo. Sí. No, lo que pasa es que para esta parte de acá se pone con slash. Sí, a esta parte sí hay que tener mucho cuidado. No es como cuando pusimos el XML, que acá sí ponías en el... Exacto. MyBatis.mapper usuario mapper o model.usuario. En este MyBatis config sí se pone de esta manera. Mira inclusive el localhost, ¿no? Slash. Acá sí se pone de esta forma. Muy bien, si terminamos esto,
Ya prácticamente estamos acabando. Lo único que hay que hacer ahora es crear un paquete de servicios. ¿Qué es lo que era nuestra gestión, ¿no? En este caso. Service, actualizamos y acá vamos a crearle una clase, ¿no? Muy bien. Esta clase le vamos a llamar, es como si fuera nuestra gestión o el DAO, ¿se acuerdan que había un producto, service, todo esto? Igual. Bien, vamos a ponerle usuario service. Ya está, ¿no? Así bien original el nombre, ¿no? Y lo que vamos a hacer es implementar, para que se creen los métodos rápidamente, los métodos de nuestro usuario mapper. Recuerda, estamos haciendo el implement para que de una vez hagan los métodos, ¿no? Ah, claro, sí, es parecido a gestión. Simplemente que acá vamos a llamar, es la parte que sintetiza todo este mapeo de acá. Lo único que vamos a hacer es el registrar, nada más, ¿ya? Ya está.